Bueno, la primera ponencia de este bloque tiene por título Implementación del compostaje de residuos orgánicos domésticos en una institución universitaria. Los ponentes son María José Amaya Hernández, Juana Adriana López Nogués, Susana Elisa Mendoza Elvira y Alejandro Vargas Sánchez Vargas. Listo. Bueno, este trabajo es parte de una línea de investigación que ya llegamos realizando en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Es una granja de cerdos donde yo trabajo y derivado del compostaje de los cadáveres y de los residuos orgánicos es que ya comenzamos también a trabajar algo que vemos que tiene más potencial para la sociedad, que es el compostaje de los residuos orgánicos domésticos. Ya habíamos tenido información preliminar, pero por primera vez pudimos concluir un trimestre completo con la participación de los estudiantes. Es importante mencionar que el esfuerzo al ser humano le cuesta mucho trabajo, por eso parte de las conclusiones es el agradecimiento que tengo a los chicos que participaron en el mismo. Ok, me dicen si pasa de diapositiva. Ay, Dios mío. Aún no. Ah, ok, ahora sí ya Ya, empezó. perfecto. Ok. Las instituciones educativas, solo puse un ejemplo, pero pues todas, sobre todo aquellas pues que tienen alumnos del área agropecuaria o de las ciencias de la salud, pues van a tener por la investigación, por la enseñanza, por congresos o por asistir a clases y llevan su lonche, van a generar residuos orgánicos domésticos que en muchas ocasiones pues no se sabe qué hacerse con ellos y eso genera muchos problemas. Algunas instituciones, como por ejemplo en la FES Cuautitlán, ya se tiene un acuerdo con alguien que se las lleva a cambio de un pago, pero en general, hacia donde se van los residuos orgánicos domésticos, se los lleva el sistema de recogida municipal, llámese como se llame, o de la alcaldía, y si a todos nos han educado a separar inorgánicos y en orgánicos, pues ha sido con un interés básicamente de ahorrar costos, porque el lixiviado o técnicamente le podríamos decir como el escurrimiento de los residuos orgánicos domésticos puede contaminar los materiales que se pueden reciclar, las latas, el cartón, el PET, reduciendo su valor. Entonces, el que nosotros estemos contribuyendo con las autoridades es un beneficio principalmente para ellos. Claro que nos van a decir que somos buenos ciudadanos, pero eso no sería suficiente, sobre todo por la manera como ellos no tratan, sino que disponen los residuos orgánicos domésticos. Una vez que se los llevan en el camión, los llevan a tiraderos a cielo abierto o, en el mejor de los casos, lo llevan o lo disponen en rellenos sanitarios. Lo mismo ocurre con el sargazo. En esta gráfica nos podemos dar cuenta de los diferentes sistemas como se gestionan los residuos en Latinoamérica. Hace 100 años la manera de tratar los residuos era igual en Europa que en Latinoamérica, pero ya nos llevan 100 años de ventaja en estar interesados allá en mejores lugares. Están reciclando, están compostando casi el 50% de los residuos que generan, están incinerando con la recuperación de la energía, equipos sofisticados que aquí pues no tenemos la capacidad de manejar como autoridades gubernamentales y como privados. Y lo último que están haciendo es retirar en vertederos. Aquí podemos ver que nuestra principal manera de disponer los residuos es colocándolos en rellenos sanitarios y posteriormente, o la segundo lugar, sería colocarlos en vertederos a cielo abierto. Curiosamente, observamos que el proceso de compostaje o el uso de biodigestores juntos solo son el 1%, cuando los países en Europa que menos compostan el 25%. Esto es 25% más cantidad de lo que hacemos aquí.
Si nosotros tenemos la esperanza de que el sargazo o los residuos orgánicos domésticos o los residuos de jardinería se vayan a los rellenos sanitarios donde van a tener un mejor destino, pues lamento decirles que estos sitios no están cumpliendo con la norma y entonces ninguno de ellos está operando en forma adecuada. Eso que nos hace creer, pues que nuestra esperanza está puesto en algo que por fondeo, por finanzas, no existe la manera ya de autosustentar financieramente estos proyectos, a menos que los ciudadanos comencemos a pagar por las bolsas que se llevan. Ahora bien, cuando el servicio de recogida de la basura no funciona, tenemos la facilidad de pagar, sabemos pagar, podemos pagar. El chiste es que ese dinero se aplique específicamente en las obras de ingeniería que eviten la contaminación ambiental. Vamos a pensar que este fuera en verde un relleno sanitario que no está bien regulado, que no cumple con normativas o que fuera un tiradero a cielo abierto en el cual puede llover y puede moverse o primeramente se va a trasladar de la parte sólida a la parte líquida y después se va a lixiviar. Podemos darnos cuenta que hacia el lado derecho los agentes vectores pueden mover esa materia orgánica, moviendo además agentes patógenos que pueden afectar especies susceptibles, principalmente gente anciana y bebés. Y hacia el lado izquierdo, solo por decir, porque esto se mueve en forma radial, las botas, los overoles, las escobas, las llantas de los mismos equipos que llevan y traen pueden seguir moviendo esa materia orgánica contaminada con agentes patógenos. Hacia abajo, y esto es muy importante porque es lo que sucede en Yucatán, puede haber lixiviación. El primer efecto es modificar las características fisicoquímicas del suelo, que puede modificar a su vez la fertilidad del suelo, y si esto llega a cauces subterráneos, puede contaminar esos cauces subterráneos y cada vez vemos más frecuentemente que en la periferia o alrededor de un rastro, los pozos que antes suministraban agua prístina y limpia en invernaderos están, el término sería hediondo por la cantidad de materia orgánica en proceso de descomposición. Finalmente, hacia arriba se generan los gases de efecto invernadero que el gobierno ya ha reconocido. Perdón, ¿se alcanza a ver un cursor aquí? Bueno, Sí, sí se ok. alcanza. Se Hacia ve. la derecha estaría el gas que principalmente se produce. Hacia la izquierda sería el principal, la categoría o subcategoría del sector que lo produce. A nosotros, a los que producimos animales perdón, animales o alimento, y en este caso los residuos sería el verde. Alcancen a ver qué colores generan las industrias de la izquierda. Y lo voy a describir rápido: dióxido de carbono, como en carne, metano en gris, óxido nitroso en rojo y otros gases que nosotros en la industria pecuaria no generamos. Entonces, si nos damos cuenta, la industria de los residuos genera hacia la derecha el color gris, que es el metano derivado de las maneras de disponer los residuos orgánicos domésticos. Pero como en este experimento utilizamos como fuente de nitrógeno biosólidos generados en una granja, bueno, este es el impacto ambiental en equivalentes de dióxido de carbono de las granjas de traspatio, semitecnificadas y las tecnificadas. Donde yo laboro es una granja semitecnificada, la cual de todos y cada uno de los aspectos que generan contaminación, sobran en este verde, que sería la generación de dióxido de carbono por mover maquinaria, luz, todo lo eléctrico como producir el alimento. Y el segundo aspecto que más genera gas de efecto invernadero sería el producido por la excreta que no se mueve. Entonces, en la fez, la excreta de los caninos, la excreta de los porcinos, la pollinaza que no es manejada, va a generar impacto ambiental, que ya vimos que el más importante es el metano. Entonces, ¿yo cómo puedo influir en la sociedad? Este no lo voy a leer, nada más voy a decir algo rápido. Hay algunos aspectos en los cuales yo puedo hacer algo, principalmente en la parte educativa, formar equipos de trabajo y en el
adueñarme del poder de tratar los residuos que finalmente van a generar un impacto, ¿no? Entonces aquí, evitando la deforestación, ahí me equivoqué, perdón, es deforestación, o unirse a un programa local de siembra. Y lo que nosotros queremos con esto es indicar que las universidades tienen la responsabilidad como entidades educativas de formar personas que tengan esas misiones afuera de la universidad. El objetivo de este trabajo es co-compostar, se dice co porque es como colaborador, coevolución, ¿sí? Vamos a co-compostar los residuos en una institución educativa de una manera correcta. ¿Cómo es correcta? Que se pueda demostrar que efectivamente no generan fitotoxicidad, que se han degradado y que los microorganismos patógenos se han inactivado, que sea repetible y bueno, yo espero que este video sirva y que se repita porque ya lo estamos empleando allá en el CAT, en la FES Cuautitlán, y que se haga de un modo sencillo, porque realmente se complica mucho los procedimientos que el mismo Zagarpa o Sedagro indica. Bueno, el agua de drenaje en cualquier sociedad o en una granja se colecta en un cárcamo y de ahí se sube a un separador de sólidos. ¿Cuál es la intención? Reducir la DVO de las aguas clarificadas. Nosotros nos quedaríamos con los residuos orgánicos domésticos y el agua clarificada se vierte en los campos que nosotros tenemos ahí en el Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en producción porcina. Estos que ven contienen lo que yo puse en el numeral número 2 para no repetirlo. Los biosólidos se emplean rápido porque pueden ser un sustrato atractivo para dípteros que van a opositar y desarrollar ahí sus larvas. Entonces, por 12 semanas estuvimos pesando la cantidad que íbamos a compostar junto con una fuente de carbono que consistió en pacas de avena que molimos. Si la fuente de carbono no se muele, no tiene el tamaño de partícula requerido para que los microorganismos puedan hacer uso del carbono, disponer de él y utilizarlo como fuente de energía. Lo mismo, pesamos la fuente de carbono cada una de las 12 semanas. Biosólidos 12 semanas, fuente de carbono 12 semanas y lo mezclamos en esta son como tres, la de en medio. Esa matriz de degradación, eso ya es un compost, entonces en ella co-compostamos los residuos orgánicos domésticos. Tiene ciertas características que la hacen considerarla como un útero hablando de reproducción. Ahí se gestan los productos, hay un intercambio de gases, hay nutrición de los microorganismos en lugar de algún feto y por eso se le llama matriz de degradación. El balance carbono-nitrógeno determina el nivel de autocalentamiento. Esta es una de las claves por las cuales a veces el compostaje no funciona, porque no se sabe ese conocimiento. Los residuos orgánicos domésticos fueron colectados por 12 semanas de los estudiantes de servicio social que participan dentro del programa del CEIEP donde yo trabajo. Todos los viernes este contenedor con tapa fue retirado y los ROT se pesaron. Es importante la tapa porque llegan los gatos, porque llegan los roedores, porque atrae insectos o la lluvia simplemente inunda y se vuelve el proceso anaeróbico y lo que queremos no funciona. En este reactor tan sencillo, tan repetible, tan ecológica, tan económico, lo hicimos. Viene algunas descripciones que ahí ustedes pueden leer. La intención de hacerlo de una manera repetible es porque esto ya lo vamos a implementar allá en el CAT porque nos ha dado muy buen resultado. Queremos hacer más investigación, pero eso es otra parte que voy a hablar en prospectiva. Todos los viernes el bote se trajo a esta área y se co-compostó con la matriz de degradación para que el proceso ocurriera dentro de este contenedor al cual le cabe un máximo de 100 kilos. Si cada semana añadimos, ¿cómo me va a caber tanto? Pues porque cada semana también cosechábamos lo que ya estaba maduro en solo una semana. Los viernes comenzaba el proceso, los lunes y los miércoles lo volteábamos. Ok. La cosecha de compost representó una submuestra. Cada semana hubo una submuestra, 12 semanas, 4 submuestras,
formaron una muestra compuesta para tener tres que se mandó a analizar. Ok, aquí está la explicación. Cada vez que hubo humedad se ajustó o cuando la humedad era excesiva por el incremento de la humedad por el clima, se adicionaba fuente de carbono para balancear. La temperatura en las muestras de compost semimaduro no eran tan diferentes a la temperatura ambiental obtenida, lo cual es un parámetro que indica que cuando el proceso de compostaje inicia es muy caliente la temperatura, arriba de 60 grados. Se va estabilizando como perdiendo temperatura hasta que se iguala lo más que se puede a la temperatura ambiental, que nos indica que aunque añadamos agua, aunque volteemos, ya está maduro y estable térmicamente hablando el proceso. ¿Cuántos residuos orgánicos compostamos en ese periodo de 12 semanas? 236 kilos. Esto es muy importante por la proyección hacia de los resultados que obtuvimos. ¿Cuánto compost semimaduro cada semana cosechamos del que obtuvimos nuestras submuestras y que a su vez de ahí mandamos a analizar tres muestras? Estos son los resultados en promedio de lo que nosotros mandamos a analizar. Aquí yo me podría tardar mucho solamente con explicar estos resultados, pero me voy a ir a lo que es la discusión para regresarme tantito. Aquí ya hay una norma que nos dice la calidad del compost, si es A, si es B, si es C. Desgraciadamente, en México tenemos tres niveles de calidad, cuando en Europa solo hay buena o no apta. Entonces me voy a ir hacia la mejor, en la cual lo más importante, dado el tiempo que queda, sería que si alguno de los niveles de nitrógeno, fósforo, potasio es 3 o la suma de aquellos es mayor a 7, se considera un fertilizante, aunque ahí dice para nutrición vegetal. Me regreso tantito. Si yo observo el nitrógeno, está en 4. Si observo el potasio, está en 3. Dos de ellos ya son más de 3 y la suma de estos tres me da arriba de 7. Y la otra cosa importante, la relación carbono-nitrógeno es de 9,33 cuando aquí me pide que sea menor a 15. Entonces, nos estamos apegando a lo que la norma nos indica, pero además, ese es otro trabajo, la parte de microbiología también reportó, que no estaba incluido ahí, resultados de inactivación de coliformes totales. Ahora bien, este experimento nos dio muy luz verde para ir haciendo algo más grande cada vez. Lo voy a poner aquí, pero voy a hacer un resumen por el tiempo. Genera en muy corto tiempo, en alguna observación que me hicieron del trabajo original, me decían que el compost terminaría su proceso en 3 meses. No, no es así. Esto puede hacerse si se lleva bien la relación carbono-nitrógeno muy rápido. Esto es, lo que es un problema hoy en una semana ya obtienes un compost bastante agradable, todavía no está terminado, pero en 2 semanas más de reposo ya tienes un compost que ya no es fitotóxico, que ya tiene un pH adecuado y que ya tiene cualidades de nutrición adecuada. Ok, me voy al segundo. Empleando este proceso, se puede al año compostar casi 1 tonelada de residuos orgánicos domésticos, ya dije lo que normalmente pasa, y cosechar media tonelada de compost semimaduro, el que vendiéndolo a 30 pesos, que ya lo hemos hecho nosotros en el Puma Gourmet en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, se puede obtener ingresos de 14,000 pesos, siendo el costo de producción 1 peso contra 30 de venta. Esto yo quiero ponerle énfasis. El mayor esfuerzo que se encontró depende principalmente del interés y compromiso de los estudiantes. Algunos estudiantes no querían participar, ni siquiera en echar los residuos en el bote. Entonces, yo lo decía, el ser humano tiene que cambiar su forma de ver algo que le está afectando. ¿Cuál es la perspectiva que le vemos a esto y que lo vamos a hacer a la de ya? Pues que ya esto lo vamos a hacer un emprendimiento. Esto es, llevaremos este proceso a determinados lugares que a cambio de dinero
realicemos el proceso de compostaje. En investigación queremos compostar placentas de cerdo porque yo estoy seguro que en algunas unidades o servicios de salud en zonas alejadas, cuando hay un parto, estoy casi seguro que esas placentas se están tirando en el campo. Algo que se puede llevar a cabo precisamente en estos reactores. Y otro importante es compostar los perros y los gatos utilizando como modelo cadáveres de cerdos en este reactor que acaban de ver. Entonces, yo estoy ya en tiempo, creo. Pueden hacerme las preguntas que quieran. Agradezco mucho el tiempo. Agradezco a mis colaboradores en este proyecto de investigación. Al contrario, doctor Alejandro, es un tema, yo creo que impacta mucho en estos tiempos, ¿no? Porque no tenemos la educación, más que nada, de separar los residuos orgánicos, desafortunadamente. Bueno, a mí me gustaría felicitarlo y por este tipo de trabajos. ¿Cree que se pueda implementar, por ejemplo, en otros campus de FES Cautitlán o incluso dentro del campus de la UNAM? Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. Tengo la invitación a hacer mis estudios de postdoctorado y yo espero que estos se puedan desarrollar. Yo requiero básicamente de la disponibilidad de las autoridades porque les pongo un ejemplo. Si este reactor puede levantar la temperatura hasta 66 grados, en mi tesis de doctorado pudimos inactivar ciertos agentes patógenos. A mí me gustaría hacer un experimento metiendo en estos reactores cajas de agar conteniendo microorganismos patógenos, sellamos bien la caja y después de 3 días intentar reaislarlos para demostrar que se inactivan en un sistema sencillo. Otra vez me gustaría que esto se pudiera llevar a comunidades lejanas donde no, yo estoy seguro que el manejo integral de los RPBI no se lleva adecuadamente y muchos de ellos están siendo liberados. Yo pregunto, ¿alguien tiene la certeza de lo que le ocurrió a nuestros cubrebocas conteniendo fluidos y microorganismos patógenos? Cumplimos con entregarlos a entidades que nos aseguraron que los iban a tratar, pero en realidad los están tratando o esto es un riesgo en potencia. Entonces, sí, yo voy a hablar con las personas responsables, con una de las autoras de este trabajo, que ahí Muy bien. recuerden quién es, para ver la manera de que hagamos protocolos, que no nada más se quede en realizarlo, sino en que también tengamos servicios sociales o idealmente tesistas que puedan estar cuidando todo esto. Sobre todo porque yo soy egresado de la FES Cuautitlán y me da pues algo feo ir a la zona de los bovinos y ver todo el acúmulo que se tiene o en el Sí, hospital de los equinos, donde todo eso se podría, con un interés principalmente de los, no sé cómo se diga ya, jefes de departamento, implementar los procesos en cada uno de los módulos. pues es muy interesante, ¿no? Que concientizar sobre todo a la gente. Y también se podría usar como abono, ¿verdad? Bueno, muy interesante su plática. Por cuestiones de tiempo, le agradecemos mucho su participación y le van a hacer llegar su constancia de esta ponencia. En el chat tenemos algunas preguntas, lo manda a felicitar Rafael Martínez Yepes y si nos hace favor de continuar en el chat Y para yo contestar. ahorita las contesto. Muchísimas gracias, buenas Al tardes. contrario, le agradecemos mucho su participación.